una cuestión que me gustaría que reflexionase un poco más en voz alta es, ha incidido mucho en la interpretación, digamos, negativa de la mujer en, en el texto bíblico, ¿no? A ver si puedo reflexionar más, porque a mí se me ocurren otras interpretaciones, incluso que la mujer provenga de la costilla del hombre. Esa ulterioridad no tiene por qué interpretarse negativamente. Luego ha apuntado otras más positivas, ¿no? En el sentido de que, digamos, la mujer peca de ingenua, más que, digamos, el pecado más fuerte. El pecado es de Adán, Es de Adán, ¿no? A ver si puedes reflexionar, porque eso por un lado, ¿no? Y luego otro, estaba pensando en Husserl, en algún escrito de Husserl, cuando justamente sobre el tema de que el conocimiento del mal, después del pecado, en algún escrito dice que realmente este hombre es superior al Adán y a la Eva anterior al pecado, porque efectivamente ahí se ejerce la libertad y la responsabilidad. También a ver si podría reflexionar un poquito en voz alta sobre esta segunda cuestión. Sí, muchas gracias, por las dos cuestiones son muy importantes. En primer lugar, Occidente no ha podido nunca librarse de la ambigüedad de la mujer, ¿verdad? La mujer que ella le morderá el cañar, la serpiente, pero la mujer le aplastará la cabeza. Ya sabemos que la simbología mariana, esa mujer es María, ¿verdad? Que según Lucas, bueno, Jesús nació bajo la ley, pero nació de mujer. Y entonces podríamos decir que lo tiene crudo, con permiso del teólogo, ¿verdad? Porque por una parte nace de una mujer, pero por otra parte nace bajo la ley. Además es muy curioso que una nazca de y el otro nazca bajo. Y contra esas dos cosas hay que rebelarse, sobre todo vía Pablo, ¿verdad? No, vamos a ver, aquí el tema no es de dónde nos originamos, eso sería paganismo, eso sería el griego siempre mira, por así decir, a los orígenes, sino qué hacemos con esa herencia y cómo la transfiguramos. Está muy bien señalado en el paso por el fuego de Dante, por el último córnice del paradiso, ¿verdad? Los lujuriosos, ¿no? Esa ambigüedad, uno diría, sin esa ambigüedad, la mitología, si queremos llamar el sentido general de Occidente, no se entendería. Está en Tannhäuser. Por una parte es Venus, que además, para más Inri, mora en la Venusberg, y no hay que decir anatómicamente qué significa eso, entonces la cosa no puede ser más clara, ¿verdad? Pero por otra parte está la mujer que lo va a salvar. Igual que pasa en el holandés errante con Senta, siempre el lado de la redención, desde luego en Wagner claramente viene por parte de la mujer. Eva es llamada por el propio Adán madre de todo ser viviente, como decíamos, indirectamente también de los animales, de todo lo que tiene vida. Y en ese sentido es la transfiguración cristiana de la Istar fenicia o mesopotámica, de la Gran Madre Blanca, si alguna vez existió Pache Bachofen y Robert Grace, ¿verdad? Bueno, es una transfiguración para pasar del matriarcado al patriarcado, pero que afortunadamente deja huellas, de la misma manera que en la teogonía de Hesíodo, Némesis sigue actuando. Es decir, que estamos ya en el terreno olímpico, pero ella está, por así decir, murmurando por abajo, ¿no? Entonces, esa tensión se mantiene en el texto y en los distintos autores. En Agustín y en Milton se carga, creo yo, bastante las manos sobre la misoginia. En Haydn, como hemos oído, ya es la felicidad conyugal plena, ¿verdad? Aunque es verdad que dice, tú folge mía y leite dich, ¿no? Esto queda muy claro. Sígueme, que yo soy quien te dirige, ¿verdad? Eso así. Pero en Goethe, eso lo veremos ya mañana, en cambio es das ewig Weibliche, que según la mayoría de los autores, y creo que tiene razón, es, se quiera o no, una vuelta
o una inversión. El cristianismo se vuelve pagano, de alguna forma. La mujer naturaleza triunfa en último extremo. No hay nada más que ver el prólogo en el cielo, que parece un sátrapa oriental con su bufón, que es el Mefistófeles haciendo bromitas. Tengo ganas de ver al buen viejo, hace tiempo que no lo veo y tal y cual, con cuál es el último canto, Doctor Marianus, ¿verdad? Y el Doctor Marianus dice de la Virgen que es Jungfrau Göttin y diosa. Cosa un poco raro para un doctor mariano, ¿verdad? E inmediatamente después el canto final es Das ewig Weibliche. Eso lo veremos un poco mañana. Y luego con las transfiguraciones que tiene en el simbolismo de finales del siglo XIX y después con la gran explosión musical que aparece en Strauss y el tema de la montaña, ¿verdad? Así que montaña tras montaña, purgatorio y la montaña de los Alpes, digamos, son como dos cimas en las cuales Occidente oscila y está tironeado, y quizá esté bien así. Yo me atrevería a decir que, al igual que en el Dante, que rebosa mitología pagana por todas partes, e intenta también de manera increíblemente fuerte dominar todo eso para crear una conjunción en lo posible armoniosa, pero esa tensión entre la armonía y la melodía, la que seguramente ha construido Occidente, ¿no? Así que ese papel de la mujer quedará siempre seguramente ambiguo. Curioso que el texto sagrado sea mucho más púdico que las interpretaciones anteriores, porque además dice, hombre y mujer los creó. Es verdad que dice que los sacó una constitución, pero dice que los creó hombre y mujer. Por lo tanto, estarían absolutamente al mismo nivel, ¿no? Pero después, como vemos, sobre todo en los intérpretes ulteriores, Pablo, Agustín y ya no digamos Milton, Dante es la gran excepción, como decimos, porque Dante está al borde de la blasfemia. Es decir, es Beatrice la que está sobre el carro. Él dice que es la verdad revelada, de acuerdo, no lo dice, lo hacen los intérpretes, pero sigue siendo Beatriz. Guárdeme bien, son Dios, son Beatrice. O sea que no es otra, no es una alegoría, como Schelling ha visto muy bien, que la alegoría y la corporalidad humana se funden perfectamente en el Dante, de ahí la plasticidad que tiene este gigantesco poema, ¿no? Y me he dejado yo un poco por el estro poético. ¿Cómo era, por favor, la otra pregunta? La otra era, al hilo de esto que decía Husserl respecto de... Sí, del conocimiento, sí, es verdad. Sí, sí, muy importante, sí. Schelling también insiste en ello, ¿verdad? Lo hemos un poco leído. Y desde un punto de vista puramente filosófico, yo me atrevería a decir que tienen razón, es decir, el estado preternaturale no deja de ser un estado de inocencia. Toda la ilustración, también veremos mañana los textos, insisten todos, Kant, Schiller, Hölderlin, todos, ¿no? Toda la ilustración es antiparaíso en el sentido de que, como dice muy bien Kant, no es un peccatum originarium, no es un peccatum originale, es un peccatum originarium. Es el pecado que origina al hombre. Con algo muy peligroso, porque no lo dice Kant, pero lo dice enseguida Hegel, ¿no? Praktisch verhält sich der Mensch der Natur gegenüber, und zwar mit Recht. Entonces le dice, cáspita, ¿no? Así no empieza la filosofía del espíritu, así empieza la filosofía de la naturaleza. Prácticamente se comporta el hombre frente a la naturaleza y además con razón. Es decir, que esa separación va casi directa a la idea de la industrialización del mundo y de la pérdida del paraíso, que podríamos acabar mañana con eso de la extinción de las especies. Ya decía, 600 especies más acaban de sucumbir y así, es decir, se abre la vía al hombre que, lo dice Bacon en el umbral de la modernidad, ¿verdad? Saber es poder. Y por lo tanto, ese saber puede ser
demoníaco, ¿verdad? Es decir, puede convertir al mundo en eso que decía Nietzsche, el desierto crece. Es verdad que ahora el hombre tiene esa sabiduría que no tenía el otro, pero tendríamos que ser Hölderlin para creernos ese excéntrice band, como le llama, esa órbita excéntrica, Saturn-Júpiter, o der die excéntrice band, es decir, Saturno y Júpiter, o sea, la vía excéntrica, que él lo toma con un ejemplo de Kepler, a quien adoraban en el Stift frente a Newton, porque para eso Kepler era alemán y Newton inglés, ¿verdad? Pero esa es la idea de pasar de la inocencia a la sabiduría para llegar a la verdadera edad de oro hecha por el hombre. Esa es la educación del género humano de Lessing, que no era masón. Esa es la idea de la deificación. Esa es la idea que tiende todavía Max Scheler cuando habla del puesto del hombre en el cosmos, en el que está leyendo casi directamente a Schelling, y decir, claro, estamos aquí para terminar la creación, pero es la idea de Romano Guardini, que es un sacerdote católico, ¿no? Estamos aquí para perfeccionar, colaborar con Dios mediante la técnica, ¿verdad? Y esa es la idea que sigue Peter Sloterdijk cuando habla del Menschenpark, ¿verdad? Del parque humano, casi como un zoo que ahora tendrá que ser técnicamente reelaborado, por así decir. Entonces, de nuevo tenemos esa ambigüedad. Y yo creo que esa ambigüedad es enormemente fecunda, me atrevería a decir, para el filósofo. ¿Por qué? Porque vive siempre en la duda. Es decir, no se puede ser político, que los políticos son dogmáticos y saben que están en la verdad y lo que sea. No, no. El filósofo, recuerdo lo que dice Deleuze, que siempre me ha impresionado, ¿no? La filosofía sirve para entristecer, no para alegrarse. ¿Por qué? Porque quizá pensamos demasiado, quizá efectivamente el pecado Husserl tiene razón y Schelling, ¿no? No somos obedientes, ¿no? A pesar de todo, hay algo en el filósofo que este ansia de saber que a veces no le importa traspasar la ibris, ¿no? Yo a veces recuerdo un poco la figura del filósofo con la de Don Giovanni, ¿no? En Lorenzo da Ponte y Mozart, ¿no? Cuando por 5 veces el conturno dice pentite, y él dice no. Y al final, claro, después de decir 5 veces, se arranca violentamente de la mano del comendador y se abren las puertas del infierno. Pero cae en el infierno y se llama Don Giovanni. Igual que Satán, el Satán de Milton y sobre todo de Byron, es el Satán. Y es ese afán satánico el que, digamos, hace, si me permites un poco, la sazón de esa inquietud, ¿verdad? El filósofo, al menos yo, se mueve en un terreno inquieto. Lo mismo en el ámbito de la mujer, como hemos dicho, que en el ámbito del conocimiento, ¿verdad? Eso del reduccionismo, decir, no, es el varón, o es el conocer, o es la obediencia. Estar tentados entre las dos, no sé, también es curioso que primero fuera el árbol de la sabiduría, pero no vaya a ser que se acerque al árbol de la vida y viva eternamente, ¿no? Entonces, esa tentación se sigue teniendo incluso hoy día con el problema de la clonación, de la biogenética, del vencer a la muerte o al menos postergarla, ¿no? O sea, estoy en la duda. No puedo sino mostrar el axiomo, ¿no? Dudo, luego existo. Y ni siquiera tengo la certeza de Descartes, ¿no? Sí, se me oye. Pues decías, Eva peca por negligencia, ¿no? Por ignorancia contingente, por desconocimiento, pero el hombre peca a sabiendas, sin intención quizá, pero desde luego con conocimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿y si el hombre peca con conocimiento y la mujer por una ignorancia que es contingente, dónde queda la ignorancia necesaria, aquella que es sin culpa, aquella en la que, tal y como insiste Kant en la crítica de la razón pura, la razón cae sin culpa? ¿Dónde queda esa ignorancia necesaria más allá de la cual no podemos ir y que es la que tematiza precisamente en las antinomias en la ética trascendental? Eso por un lado, que quizás es más anecdótico. Y luego, en referencia a la última respuesta que dabas, entroncando con la figura del mal radical, precisamente en Kant, como condición de posibilidad de la libertad, ¿no? Y precisamente por eso es el asunto de la moralidad. El asunto de la moralidad es la voluntad buena, ¿no? La que puede hacer tanto el bien como el mal,
pero no una voluntad santa, ni divina, ni angelical, sino precisamente humana. Porque lo bueno, como decías, igual que lo bello es difícil, esa es precisamente la razón de ser de la moralidad, el esfuerzo por la existencia de una buena voluntad y lo que ella pueda traer al mundo, incluso aunque no haya existido nunca el bien, es precisamente esa tarea esforzada. Entonces, pues una pregunta sobre el mal radical y la otra quizá más anecdótica. Bueno, empezando un poco por la última, ¿me permites que te corrija mínimamente? Sí, lo he dicho, pero no solamente está en Kant, se puede decir que en toda la modernidad. Para Kant, la voluntad humana puede ser la buena voluntad, voluntad santa. Es decir, el hombre con su voluntad puede elevarse a Dios. Es el homo noumenon, puede entrar en el reino de los fines, que no deja de ser una transfiguración laica, si tú quieres, del paraíso celestial, ¿verdad? El problema es que su entendimiento es tan limitado que no tiene más remedio que echar mano de una fe, aunque sea una fe racional, que no deja de ser una apuesta parecida a la de Pascal, ¿verdad? Y por eso aquel famosísimo pasaje de Beta 31, del prólogo de la segunda edición, y musste das Wissen aufheben, el famoso aufheben, ¿verdad? Den Glauben Platz zu bekommen, para dejar sitio a la fe. Y eso explica también el inicio mismo de la crítica de la razón pura, cuando dice que la razón se enfrenta a algo que es inevitable, pero a lo que ella no puede responder, porque está íncito en su propia naturaleza. Por eso yo he llamado a mi comentario de la crítica la fuerza de la razón. En el sentido, igual que hablo de hay tierra en el jardín, hay fuerza en la razón. Se fuerza a la razón. Hay una voluntad que es capaz de doblegar a la razón y hacerla ver cuáles son sus verdaderos fines. Y aquí tendríamos que hacer una corrección a lo que antes decíamos del conocimiento satánico. No, es posible que la voluntad se deje guiar de tal manera por una fe racional, es decir, explicable, razonable, de manera que pueda doblegar a la voluntad demasiado apegada a las raíces, porque no hay que olvidar además una cosa, el mal radical es conocido por experiencia en Kant, pero no está, digamos, en la naturaleza humana como tal. En la naturaleza humana lo que está es al Lagen zum Guten, es decir, la disposición al bien. Al fin y al cabo es hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto es la experiencia, dice, los viajes que han hecho, los caníbales, todas esas cosas que ya sabía Montaigne y tal, ¿no? Los que nos muestran que hay mal en el mundo y que ese mal es radical, pero el bien puede y debe doblegarlo. Y de ahí que luego, llegado al extremo, Schelling habla, como habíamos dicho antes, de la Überwindung, es decir, de la superación, no de una mera Aufhebung, no de un mero tomar a cargo, sino efectivamente de dominarlo como tal. El bien está íncito en la naturaleza humana, el mal no. ¿De dónde viene? Pues ahí tendríamos que echar mano entonces a Franz von Baader y los demás, y que vuelven a una viejísima historia que todos conocemos. Tanto la gracia como el mal, de alguna manera, vienen de fuera, ¿verdad? El hombre puede atisbar eso, ¿no? Hay un pecado de soberbia en Kant, si queremos, ¿verdad? Quizás más aún en Hegel, ¿no? Todavía, ¿no? Y por eso son antiparadisíacos. Hegel es muchísimo más expeditivo. Dice, pero bueno, eso del paraíso y tal, eso más bien parece judío. Y ahí tenemos otro tema, aunque dejémoslo en paz, porque San Agustín dice, Cristo es a Abel como los judíos son a Caín. Dice, bueno, mejor no lo digamos hoy, porque, en fin, vamos a ver, tengamos la fiesta en paz, ¿no? O sea que, bueno, los santos padres están también en su época y es natural, ¿no? Así que, como ves, de nuevo, en Kant, en Hegel, en la Ilustración, hay una idea de que sí es posible la Vereinigungsfilosofía, sí es posible la reunificación, la Versöhnung.
Es posible, todavía en el socialismo utópico, en la Juncker Deutschland, ¿no? Si me apuras, incluso hasta en el manifiesto comunista del 48, es esta idea de que estamos a punto, la burguesía es la preparatio evangelii, y nosotros somos los verdaderos evangelistas, ¿no? Nosotros somos los que vamos a liberar al mundo, los que vamos a quitarle las, como dice Pablo, ¿verdad? Las escamas de los ojos, para que se vea el mundo sobriamente y sepan cuáles son sus relaciones verdaderas en este mundo, ¿no? Todo esto está impregnado de teología. No hace falta esperar a Carl Schmitt. Como decía Nietzsche, todos tenemos sangre de teólogos, ¿verdad? Pasa que puede ser una sangre impregnada en los filósofos que se vuelven constantemente revolviéndose contra el teólogo, pero esa sangre de pastor y sobre todo de pastor luterano lo tiene la Ilustración alemana. Y como siempre, se me ha olvidado la primera, ¿cómo era, Valeria? Ah, claro, es que yo no creo que haya de nuevo una mínima corrección, me permite. Si es ignorancia, no puede ser ni contingente ni necesaria, porque eso supone ya una lógica que explica muy bien Hegel, que la contingencia es la totalidad, la necesidad es la totalidad de las contingencias. Cuando se ve, también está en la teodicea de Leibniz, cuando se ven todas las contingencias, lo que llamamos parte a parte males, visto en la totalidad, vemos que son necesarias para la perfección del conjunto, ¿verdad? Porque de nuevo el val de bonum, siempre volvemos a eso, es bastante bueno, no está mal. Este es el mejor de los mundos posibles, pero no quiere decir que sea un mundo bueno. Pache Voltaire, ni muchísimo menos. Leibniz no creía que fuera un mundo estupendo. Decía que, vistos como son los otros, más vale que nos quedemos con este, ¿verdad? Es el mejor de los posibles, ¿no? Y por lo tanto, en el estadio preternatural, la ignorancia va de suyo, no puede decir que sea contingente, ni ¿por qué? No, está antes, pero eso también está en la tesis décima de Hegel, de la habilitación. ¿Te acuerdas? Dice, en el estado de naturaleza no había ni justicia, ni bien ni mal. Por eso, Eundem dice, por eso tenemos que salir de ella. Típico pecado ilustrado. Si es inocente, no vale. Yo algunas veces en clase, cuando tengo que explicar, ahora que no lo hago, que me da vergüenza, ¿no? Pero cuando tengo que explicar qué es la ilustración, simplemente me levanto y doy un paso hacia atrás. Nada más. Un momento, si algo es inmediato, es malo. Todo lo inmediato es malo. Todos los hechos son malos. ¿Eso es peor para los hechos? Pues claro que es peor para los hechos. Todos los hechos engañan. Hay que reflexionar, hay que mirarse un poco para atrás, hay que ver las cosas de conjunto y entonces empiezan a estar claras. Pero lo otro nos ofusca, está demasiado sobre nosotros. Como decíamos, está demasiado el señor del jardín constantemente vigilando, hablando con uno, con Adán y Eva, a ver qué tal va, se pasea por el jardín y luego ya se marcha para siempre y a lo sumo se le oye. Y si no, se está en los truenos, en lo alto de la montaña, pero allí no, allí estaba con ellos. ¿Por qué? Porque esa inocencia es más acá, no más allá, sino más acá del bien y del mal. Parece claro. Y por lo tanto, ¿cuál es el pecado? Pues el pecado posiblemente, salvo el del amor, que me parece un pecado altísimo y a la vez gravísimo, el del amor de Adán por Eva, el pecado es, si tú quieres, la ingenuidad. Dios le ha dicho que tal y que cual, pero es tan bello el árbol, son tan seductoras las palabras de la serpiente. La serpiente es un animal como yo, habla y ella se queda extrañada de que hable. ¿Por qué no hacerle caso? ¿Verdad? Además, hay un árbol de la vida ahí al lado, ¿y por qué no? Y por lo tanto, ahí tenemos un doble origen telúrico. Sale de una costilla, sale de unas entrañas, y a su vez Adán sale de la tierra. Y por lo tanto, ese es el peso, ese es el gravamen, esa es la atractio, esa es la aberratio ac centro de la que habla Schelling. Eso ya no lo puedes evitar. Bien, Dios podría haberlo hecho puro espíritu, pero lo hizo así, lo hizo de la tierra. Y el soplo es un soplo divino, no es un soplo propio de Adán, y por lo tanto es un ser prestado. ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos lo que podemos, porque vivimos de dos préstamos, uno divino y el otro
telúrico y tenemos que arrastrar las dos cosas e intentar, mal que bien, sopesar las dos. Parece que según Dante solo alguien lo logró, que es Beatrice. Pero como yo no soy Beatrice, pues tengo que aguantarme en esa oscilación, ¿no?